Entiendo, hermanos, que me es de grande bendición, como también de grande privilegio estar esta noche entre ustedes. Y hoy, hermano, pues Dios quiso que yo lo visitara y que estuviera con ustedes. Me alegra por el pastor, por su esposa, ¿verdad? Sus hijos que están en el ministerio, el liderazgo de la iglesia. Dios le bendiga grandemente, a la iglesia en general, la paz de Dios con todos en el nombre del Señor. Yo quería preguntar si esta noche hay amigos entre nosotros, amigos que visitan la iglesia. ¿Hay algún amigo por ahí? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Siempre, ¿verdad? He estado orando a Dios por la predicación de esta noche. Y yo creo que Dios tiene una palabra para ustedes a través de mi persona. Y yo creo que ustedes tienen el corazón listo y dispuesto para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, me alegra, hermano. Así que es una bendición estar aquí con ustedes. Me acompaña mi hijo, Jesús Emanuel. En mis años de matrimonio solo tengo un niñito. Y en toda mi vida solo un hijito. Y aquí van 13 años, hermano. No hay más. Si ustedes conocieran el testimonio que tenemos con respecto a este niño. Un testimonio grande. Yo vivo alegre con el Señor. Y les voy a contar que yo pues me iba a ir solo. Pero él dijo, no puede ser que se vaya solo para él. Y se me pegó y me dijo, aquí está. Donde andamos, hermano, la mayor parte de mis salidas, mi hijo me acompaña. Mi esposa está en la iglesia ministrando hoy y estamos bien alegres, bien alegres. Y más, hermano, con la entrada del año nuevo, grandes expectativas. Entre los retos acumulados que traemos, los nuevos que tenemos, lo importante es que con Dios, hermano, todo es posible. Bendito el nombre del Señor. Qué bonito mirar este ministerio. Estaba como poniéndole, pastor, el termómetro o tomándole el pulso al ambiente. ¿Para qué? Un ambiente bien bonito, bien hermoso, bien agradable. En otras palabras, el Señor está en los cultos de la iglesia. El Señor está aquí. Yo sé que el Señor, hermano, está bendiciendo su iglesia. Y yo creo que el ambiente, pastor, que se da aquí es un ambiente que hace que la iglesia esté concentrada en lo que está haciendo. No hay lugar para otra cosa. La atención de nuestro Padre Celestial parece que la cautiva, como que dice, solo para mí, solo para mí. Y entonces la iglesia está concentrada, ¿verdad? Bendiciendo el nombre del Señor. Y les cuento también que me gusta el templo. Bien bonito está, hermano. Bien bonito, así como está. Desde que yo traigo, qué bonito este templo. Verdaderamente estamos en casa y estamos bendecidos para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Usted se preguntará esta noche, ¿qué palabra tiene Dios para mi vida? Solo le quiero decir, Dios no lo va a defraudar en este día. Dios tiene una palabra para usted. Yo sé que nunca lo ha defraudado, porque yo sé sí que Dios tiene palabra para edificar su iglesia. Este es su pueblo, este es su casa, este es el cuerpo de Cristo, y el Señor lo está ministrando, lo está edificando, quiere edificarlo, lo va a bendecir y cada día lo hará prosperar en la gracia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, porque con su permiso, con su invitación y con su deseo también de que lo visitáramos, estamos aquí. Así que estoy bien recibido, ¿verdad? Ok, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene un texto muy hermoso para todos. Hechos capítulo 2. Quiero invitarles a leer, hermano, conmigo. Voy a llevar la lectura con su vista, con sus ojos, en el verso 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que nuestro Padre es bueno? Que Jesucristo es bueno. Qué lindo. Puedo leer para ustedes, ¿verdad? ¿Están listos? Hechos capítulo 2, versículo 41. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a hablar un momentito. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, a través de tu palabra, en este momento pedimos una bendición hermosa tuya, Señor. Que tu presencia esté sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Jesús, tú hablas. Tú en el púlpito das revelación a los predicadores, a los pastores, a los maestros, a los ministros, a los músicos que están enfrente ministrando a tu pueblo, ministrando a tu iglesia. Tú les das palabra. Tú los diriges con tu Espíritu Santo para dar bendición a tu pueblo según la necesidad de cada uno. Yo creo que esta noche hay una bendición para tu iglesia. Yo como instrumento tuyo una vez más me pongo en tus manos para decirte, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy en tu nombre a favor de la iglesia. Y tú vas a bendecir la iglesia esta noche. Vas a edificar a tu pueblo. Vas a darle palabra de bendición a tu iglesia. Bendiga al pastor de esta congregación. Bendiga a su esposa. Bendiga a su familia. Bendiga a la familia pastoral, los hijos de la casa, la familia en general de la iglesia también. Jesús, ministra a cada uno de tus hijos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, bueno, los que están allá de pie, por favor, siéntense en su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Quiero predicar esta noche bajo el tema lo que Dios hace en la comunión de la iglesia. ¿Lo pueden repetir conmigo? Así es. Otra vez. En la comunión de la iglesia. Amén. Hermanos, si algo le agrada al Señor, también si algo es de bendición, pero de gran bendición, de gloria para la iglesia, es que la iglesia viva comunión en Dios. La iglesia vive en esa comunión en Dios, en la presencia del Señor. La historia de la iglesia primitiva, el testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, el trato que se hizo con las iglesias que están escritas, ¿verdad? A quien se refieren los apóstoles en su escritura en la Biblia, hermano, da un testimonio, muestra un testimonio. Lo que pasó cuando la iglesia vivía comunión, o cuando la iglesia estuvo en comunión para con ella misma y para con Dios, las cosas grandes que acontecieron. Se ve que Dios allí estuvo con la iglesia, bendiciéndola y ministrándola y haciendo en ella cosas grandes. El salmo que nuestro hermano leyó cuando pasó a leer la Biblia aquí enfrente, ¿recuerdan el salmo? ¿Cuál fue? Estaban aquí, ¿verdad? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, escuchen, sobre esa armonía, sobre ese habitar de la iglesia, en el Salmo dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Habla de una bendición que es para la iglesia, aunque Dios está tomando un ejemplo, como dice, que así como desciende, dice, como desciende esa bendición sobre el monte de Sión, y que allí envía Jehová bendición y vida eterna sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, en ese espíritu de unidad, de comunión y de armonía en el Señor. Allí envía Jehová, el Señor, nuestro Dios, bendición y vida eterna. Según Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, usted sabe, hermano, cómo estaba la iglesia en ese momento y en ese tiempo, y en ese momento. Dice la Biblia que después que Jesús ascendió, los discípulos y aquel gran grupo de personas se fueron
a un lugar y allí permanecieron en oración, en alabanza, en enseñanza, en ministración, en consejería, en palabra, en un ambiente maravilloso con Dios y entre ellos mismos. Y allí estaban bendiciendo el nombre del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en un momento especial de esa iglesia? Hechos capítulo 2 revela que de repente, dice la Biblia, de repente, dice, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Estaban todos juntos, reunidos, pero le voy a decir, no solamente reunión, más que reunión, esa gente estaba en comunión con su Dios y al mismo tiempo entre ellos, y allí derramó Dios abundantes bendiciones. Hermano, la Biblia nos habla, nos enseña de una historia de gloria, de la presencia de Dios, de la intervención de Dios, del trato de Dios, de lo que hizo Dios, de la forma, hermano, que Dios se dio para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los apóstoles. Hermanos, cuando este pueblo, cuando esa iglesia, amados hermanos, vivía esa comunión de gloria, y cuando pasaban algunas rachas de pruebas, de dificultades internas en el cuerpo de Cristo, como las divisiones internas, la fragmentación que hubo en la iglesia de los Corintios y en otras congregaciones, hermano, siempre que pasaron esas cosas, como que eso, pastor, de alguna manera hacía un efecto negativo. Hacía un efecto negativo, esas cosas no colaboraban, no hacían efecto positivo para el crecimiento, para la edificación, para la bendición de la iglesia. Pero siempre que la iglesia caminaba bonita en la presencia del Señor, viviendo comunión, la iglesia vio la gloria de Dios. La iglesia vio esa gloria poderosa, maravillosa. Pero cuando se le permitía al enemigo, cuando la iglesia abría puertas de alguna manera para que sucedieran cosas negativas como las que revela 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre un ambiente feo, tremendo que se ve en la iglesia, eso trajo tristeza, trajo aflicción, trajo reprensión, trajo todo, porque la iglesia permitió, hermanos, que en su cuerpo internamente la iglesia tuviera una división muy fuerte. Y era la iglesia, y estaba la iglesia. Pero escuche, hermano, gracias a Dios que aún en las pruebas de la iglesia, el Señor no abandona a su iglesia, siempre está aquí. Ahí estaba un apóstol Pablo con el Espíritu Santo, ahí estaba el Señor haciendo volver la iglesia, dándole palabras, dándole consejo. Ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Jesús, ahí también estaba el apóstol Pablo trabajando para que la iglesia regresara a Dios. Y le voy a decir buenas noticias, porque muchas cosas se alcanzaron, hermano, en la iglesia, y Dios siempre estuvo a favor de la iglesia para que la iglesia fuera siempre ese cuerpo que Dios siempre quiso que su iglesia fuera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y después de leer esta noche ese pasaje bíblico hermoso que leímos de Hechos capítulo 2, verso 41 hasta donde termina el párrafo, el versículo 47, al final de ese párrafo, especialmente en mi Biblia, en esas divisiones que aparecen ahí en la Biblia de los capítulos y versículos, en el último texto de ese párrafo, dice, hermano, que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero recuerde que eso estaba unido y era parte de la bendición que Dios enviaba a la iglesia, era parte de la bendición que la iglesia tenía de parte de Dios, que recibía de parte de Dios, que Dios hacía a favor de la iglesia. Y era, hermano, que no solamente la iglesia disfrutaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, y no solamente ella se edificaba,
sino que lo que pasaba en el cuerpo de Cristo impactaba a la ciudad, impactaba a la comunidad, impactaba al pueblo, impactaba a las multitudes. ¿Por qué? Porque dice el Señor ahí en su palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y observe que esa bendición que venía a la iglesia, y que la iglesia era parte de esa bendición a favor del mundo, y que recibía también en su seno la gente que venía, hermano, tocada por el Espíritu Santo. Obsérvelo usted esta noche y dése cuenta que eso está muy unido especialmente a la vida que la iglesia misma vivía. La iglesia vivía en ese espíritu, en esa armonía, en esa gracia, en esa gloria. Una bendición tremenda recibía sobre ella de parte del Señor, y la iglesia era edificada en una manera poderosa. Pero también Dios bendecía a la iglesia trayéndole gente y haciendo de ella un pueblo más grande. En otras palabras, Dios está en la comunión de sus santos. Y en la comunión de sus santos Dios derrama abundantes bendiciones. Hermano, ahí hay algo hermoso que si la iglesia en el espíritu lo percibiera, lo entendiera. Yo sé que aquí lo perciben y lo entienden, pero me refiero en términos general. Si la iglesia del Señor que está por todas partes de la tierra se entendiera por la palabra en el espíritu y procurara vivirlo conscientemente, entender de que es una bendición maravillosa vivir en Dios comunión y tener a Dios en la comunión de nosotros y vivir con Dios en esa comunión. Si la iglesia entendiera eso, y en términos, yo sé que lo entiende, hermano, pero si en términos consciente la iglesia, cualquier iglesia local, cualquier iglesia de cualquier parte y toda la iglesia que está en el mundo conscientemente procurara vivir con sus hermanos en la misma iglesia, en el seno de la misma, esa gloria de comunión que no ha pasado de moda, aunque los siglos han pasado, es algo latente, algo vivo en la presencia del Señor, que la iglesia se dé cuenta que allí Dios honra eso, y allí Dios envía bendición y vida eterna en una manera poderosa para el cuerpo de Cristo. Eso Dios lo honra en una manera poderosa. Dios bendice a una iglesia que está viviendo en ese espíritu, en ese nivel, en la presencia del Señor. Iglesia de Dios, miren, pueden hacerte falta algunas cosas, y puedes tener pruebas, puedes tener tus luchas, puedes tener dificultades, tribulaciones y persecución y muchas cosas Dios puede permitirle a la iglesia. Pero si hay una iglesia en la tierra que entiende lo que estoy enseñando y predicando esta noche, y lo estoy diciendo, y en términos conscientes, la iglesia misma, desde el más pequeñito en edad hasta el más grande, desde el más pequeñito consciente en edad hasta el más grande, procuraría conscientemente vivir esa vida entre el cuerpo de Cristo. O todos nos proponemos conscientemente a vivir esa vida que a Dios le agrada. La iglesia de Dios, el cuerpo de Jesucristo, en medio de lo que sea, en medio de cualquier contexto a su alrededor, escucha, iglesia, la iglesia mirará la gloria de Jesucristo, la presencia de Dios obrando sobre ella, obrando sobre sus casas, sobre su familia, y glorificándose Dios en el pueblo donde está plantada esa hermosa congregación. ¿Qué pasaba viendo un poquito de lo que pasaba en la iglesia primitiva, especialmente con la presencia de Dios allí? ¿Qué pasaba con Dios entre la iglesia? ¿Qué pasaba con Dios glorificándose en medio de su pueblo? Aquí yo puedo ver que habla o se ve un grande impacto poderoso de Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Había en ese tiempo, hermanos, que esa iglesia se levantaba, se fortalecía para desarrollarse, para crecer. Era en un contexto de persecuciones, hermano, en un contexto de pruebas, de persecuciones, de muerte de cristianos, de lucha,
alguien quería cesar la predicación, que no se predicara en el nombre de Jesús. Los apóstoles eran encarcelados, eran encadenados, eran golpeados, eran, hermanos, excluidos, despreciados, perseguidos. La iglesia era perseguida y su ambiente era un ambiente de persecución. El contexto en el que se movía la iglesia era un tiempo difícil, tiempos peligrosos en ese tiempo para la iglesia. Pero algo pasaba con la iglesia, algo pasaba. Ellos miraron que su Dios era su único socorro en frente de ese tiempo difícil. Y la iglesia pasó la prueba, y la iglesia aprendió, y la iglesia nos da ejemplo, y la iglesia primitiva nos enseña que en medio de las grandes tribulaciones, de las persecuciones y de cuántas cosas la iglesia puede vivir, esa iglesia nos da ejemplo de que si una iglesia se une en el nombre de Jesucristo, el cuerpo está unido conscientemente, así como la iglesia primitiva en ese contexto de tribulación, de persecución, de lucha, de muerte y de todo. Así, hermano, aún en ese contexto la iglesia vio la gloria de Dios, y en vez de que la iglesia menguara en aquellos duros momentos y lugares, en vez de que la iglesia menguara, la iglesia crecía, se robustecía, se fortalecía, se desarrollaba y se hacía más grande, extendía las estacas de su tienda y nadie la podía parar, porque Dios había dicho que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, y esa iglesia nadie la detuvo, no pudo detener el poder del diablo, el poder del hombre, el poder de la muerte, el poder de la intimidación, el poder de la persecución y todo contexto grosero y tremendo en contra de la iglesia, que se vino en contra de una iglesia que cada día se amarraba y se unía como un solo hombre. Hermano, esa iglesia, en vez de menguar y bajar, aleluya, de tener otro tipo de necesidades, la iglesia creció poderosamente. Los hermanos crecían en el espíritu, la iglesia crecía, las familias se aumentaban, Dios tocaba en las calles, en los caseríos, la gente de tal manera, porque Dios estaba obrando, porque la iglesia le pertenece a Dios, al Dios del cielo, al Dios poderoso, y no le pertenece a ningún hombre. Por eso es que la iglesia ha prevalecido en medio de tantas dificultades. Pero la clave que vemos allí es algo maravilloso, que la iglesia vivía consciente comunión con su Padre, consciente comunión, y vemos a Dios obrando sobre ella. Hermano, lo de la comunión en el Señor, la convivencia de la iglesia, la vivencia de la iglesia en esa comunión en el Espíritu, en Dios y para con nosotros mismos, hermano, tiene que ver con algo que no solamente Dios hace. Escuche, que no solamente Dios hace en ello, Dios hace una grande obra, pero también en ello ha permitido que la iglesia sea parte de esa bendición, sea parte de esa comunión. En otras palabras, no podemos dejar que Dios haga todo, hermanos, porque Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado capacidades, nos da su palabra, nos enseña, y Él quiere que obremos. Y acuérdese también, mi amado hermano, que la fe sin obra está muerta. La iglesia cree, pero también la iglesia actúa. Los hijos creen, pero también actúan. Esto es una cosa, aunque escuche, aunque la salvación es por gracia y por fe en Jesucristo. Y aunque usted mire que Cristo dice que en aquel día seremos juzgados por las obras que hicimos y por las que no hicimos. Imagínense que en Mateo 25, cuando dice que cuando el Hijo del Hombre se siente a juzgar a las naciones, dice que las naciones vendrán ante Él para ser juzgadas. Y luego dice que habrán unos que son llamados en la Biblia los benditos del Padre, los que van al lado derecho, y los otros que irán al lado izquierdo. Y dice, serán juzgados cuando dice que se les pregunte: venga bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dio de comer, estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve desnudo, etcétera. Y aquellos le van a decir, dice: Señor, ¿cuándo te vimos en tal situación? Dice que le dirá: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y entonces
se lo hicieron al Señor, trabajaron de esa manera, se dieron para Dios en su obra, en su trabajo. Pero también habrá otro grupo, dice, que también recibirá de Dios su juicio cuando le diga: tuve hambre, no me diste de comer, tuve desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel, estuve enfermo, etcétera. Y dirá el Señor: pero cuando te vimos en esa condición. Y luego le digo: por cuanto no se lo hiciste a uno de estos, a mí tampoco me lo hiciste. Y habla de un juicio y habla de una recompensa. Ahí es, amados hermanos, la aplicación de la fe, la aplicación de la gracia. Si Dios dice que nos salva por gracia y por fe en Jesucristo, el fruto, el producto, el efecto de que en mi corazón está Cristo, de que en mi corazón tengo la salvación, de que he recibido por fe a Jesucristo, mi fruto entonces y mi efecto es mi amor para mi prójimo, es mi mano de obra, es mi servicio en amor. Salvo por gracia, pero el que está salvo por gracia se expresa en buenas obras, en buen testimonio, en buen vivir, en la predicación del evangelio, en el trabajo, aleluya, en el servicio, en el compartir, en el velar por otra persona. Aunque Dios es el que hace todas las cosas, pero la iglesia le ha dejado el Señor, hermanos, responsabilidades. Les hablo, estoy poniéndoselos como ejemplo de que en la comunión de la iglesia, para que la iglesia viva esa gloria, la iglesia es parte de ello. No vamos a dejarlo todo a Dios. Bueno, Diosito, bueno, mi Padre Celestial, tú has prometido bendecirme a mí, bendecir mi casa y bendecirlo a todos como iglesia. Hacer que Dios haga su obra, uniéndolos a todos y haciendo que vivamos en comunión. Ayúdame en esto, Padre. Yo me voy a sentar a dormir porque tú tienes poder para hacer cosas grandes. Mire, así no funcionan las cosas. Dios quiere que su iglesia se ame ella misma y que se ame conscientemente y que se ame con verdad y que nos busquemos unos a otros y que nos atendamos unos a otros, porque somos hijos de un solo Dios, somos hijos, somos miembros de un solo cuerpo. Así como las manos tienen muchos dedos, así también nosotros somos muchos, pero somos un solo cuerpo en Cristo, que debemos de mirar y atendernos en el amor de Dios, unos para con otros, en el nombre de Jesucristo. La aplicación de la comunión. ¿Cómo lo hago, pastor? Si la Biblia enseña que esta iglesia recibía en grande gloria en la presencia de Dios, viviendo así. ¿Cómo era eso, pastor, hermano? Usted lo sabe. Y una de las cosas importantes que yo estoy tocando aquí es que yo soy parte para vivir esa comunión, que yo soy parte de ello, que hay algo que Dios me ha delegado, me ha permitido, me pide que haga para que eso sea posible. Yo, usted y yo somos parte en que vivamos conscientemente esa vida de comunión unos con otros en el nombre del Señor. Pórtese bien, ame a su hermano y pórtese bien con él y acérquese en el amor de Cristo y ámele de su parte, todo lo que esté de su parte al respecto. Eso lo va a honrar el Señor. Haga lo contrario a ello. Póngase un poquito raro con su hermano, sepárese de su hermano, apártese de su hermano y no le dé lugar a nada allí. Y me va a decir usted si eso va a provocarle comunión en el cuerpo de Cristo. Más bien eso va, hermano, a provocar una separación, una división y a un hermano hasta bueno, que nos vamos a separar y no vamos a estar juntos. Pero como nosotros somos un pueblo sabio, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, la dirección de Dios y la gracia de Cristo, y reconocemos que es una bendición que Dios da para su iglesia y que su iglesia sabe que así debe de vivir. Entonces, ¿qué hacemos, amados hermanos? Todo ponemos de nuestra parte para vivir ese ambiente en la presencia de Cristo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que yo puedo provocar en el cuerpo de Cristo al respecto. Usted y yo somos parte. Y todo lo que usted haga de parte de Dios para que eso sea posible, va a ser honrado por el Señor. Toda buena obra que el ser humano, hermano, procure proyectar hacia su prójimo va a ser honrado por Dios, porque a Dios le gusta que su pueblo haga buenas cosas. Y si alguien en esta congregación, y si alguien en la iglesia, o si el pueblo de Cristo conscientemente reconoce que eso es una necesidad, como aparte de ello es una gran bendición vivir en esa comunión, y procuramos conscientemente, hermano, a vivir esa vida, le aseguro que muy pronto cosas más grandes de las que estamos viendo, la iglesia continuará mirando, porque Dios la honrará, la bendecirá, y cosas grandes pasarán porque Dios lo ha prometido.
¿Sabe qué? Es que Dios honra a los que le honran, estimada iglesia. Es que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y algo más que le voy a decir, es que no podemos escapar no podemos escapar, hermano, a esa bendición de llegar un día, poder en un momento de nuestra vida a unirnos y a vivir ese espíritu de comunión. No podemos escapar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mire, no podemos escapar y al mismo tiempo no es tampoco difícil o imposible. Porque yo le voy a decir algo, es que como tenemos al Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo nos une, tenemos el Espíritu de Hijo en Dios y el Espíritu Santo está sobre nuestra vida y Él quiere que su iglesia sí sea un solo cuerpo. Y cuando su iglesia lo entiende, cuando su iglesia quiere vivir eso, cuando su iglesia quiere disfrutar esa gracia del Señor, entonces comienza a orarle al Señor, comienza a pedir, especialmente cuando la iglesia mira que no estamos en comunión, que solamente somos reuniones, que solamente nos miramos y que somos otras personas, o sea, que uno más en el grupo. No, cuando la iglesia deja de ver eso y se mira que es hermano en Cristo, hermano en la fe de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, entonces en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo oramos y nos acercamos y procuramos con la sabiduría de Dios acercarnos y vivir esa comunión en Cristo, hermano. Dios estará honrando esa gloria de parte de la iglesia. Ahí derrama la bendición del Señor, porque Dios conoce los corazones. Ahí está el Espíritu Santo derramando bendiciones en una pareja de hermanos, en dos hermanos, en los equipos de alabanza, en los grupos de célula, en las reuniones de mujeres, en los grupos de hombres, en los grupos de los niños, en los grupos de los jóvenes. Allí el Señor estará haciendo cosas grandes. ¿Por qué? Porque su pueblo no está dividido, porque su pueblo no quiere vivir en división y porque su pueblo sabe que eso no es bendición. Entonces Dios mira que su pueblo quiere estar cerca de Dios y unido a ellos. Dios allí no puede negarse. Él va a derramar una grande gloria sobre esa iglesia para que esa iglesia viva como un solo cuerpo en la presencia del Señor. Pero iglesia, somos nosotros parte de ellos. Yo soy parte de eso. Divídase eso, hermano. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada bueno. Acérquese en Cristo intencionadamente en esa comunión en el Espíritu, procurándola con sabiduría, y me va a contar, va a ser diferente lo que va a acontecer que el estar separado. Algo grande pasará en nosotros, porque Dios nos bendecirá, y miraremos de esa manera su gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, pero usted puede preguntarse, pastor, ¿pero qué le hizo de venir a predicar a este lugar? ¿Qué pasó? ¿Alguien le contó algo? Mire, pastor, solo con usted tengo comunicación con respecto a la iglesia de acá. Solamente me puse a orar y le dije, Señor, voy para donde tu siervo, para donde mi consiervo, para donde tu siervo, voy a ir a predicar en la iglesia, y me presento ante ti, Señor. ¿Qué puedo hablar? ¿De qué voy a hablar? Y orando por ahí, sentí como que Dios me dijo en mi corazón, dile a la iglesia esta noche lo que yo hago cuando la iglesia vive en comunión con Dios. No le dan un fuerte aplauso, pero de verdad, Señor, un fuerte aplauso, hermano, más allá de que tradicional que algunas veces se le da. Dios merece gloria. Entonces, por esa razón estoy abriendo mi boca este día aquí en este lugar para darles esta palabra. Oye, hermano, no es imposible. Mire, y no estoy dudando de la comunión que esta iglesia puede vivir. Yo creo, pastor, que si esta iglesia no viviera bien con el Señor, yo creo que el ambiente y el testimonio espiritual que percibimos en este lugar, yo creo que no estuviera de esa manera. Pero yo estoy seguro que este culto y esta reunión y esta iglesia tiene las marcas de Cristo. Por eso es que se siente lo que se siente, por eso es que hay alegría, por eso es que hay paz, por eso es que hay gozo, una alabanza viva, activa, bendecida, una música que inspira, gente que está concentrada. Eso no lo hace la carne jala para otro lado. El Espíritu Santo es el que nos bendice y nos llena cuando su iglesia está, hermano, disfrutando su presencia y está procurando hacer la bendita voluntad del Señor. Qué lindo. Entonces, no porque no lo entiendan, yo sé que ustedes lo saben, pero Dios les ha enviado esta palabra. Algunas cosas sencillas
práctica, pero de mucha importancia para la iglesia, que le ayuda a su comunión, a proyectarse, a vivir como un solo hombre, el solo Espíritu de Dios, en esa comunión maravillosa en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que como iglesia debemos de practicar siempre conscientemente para que eso se dé y para que eso esté funcionando? Escuche cosas que usted ya sabe, solo quiero repetírselas. ¿Qué hizo esta iglesia para llegar hasta ese punto maravilloso donde Dios derramara su gloria? ¿Cuáles fueron las cosas? ¿Por dónde pasó? No le voy a decir, estos son los pasos, paso 1, paso 2. No, pero le diría, pastor, ¿por dónde pasó? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? ¿Qué la llevó hasta esa gloria? A ver la gloria de Dios es sobre esa iglesia. En primer lugar, debe de saber la iglesia que solo puede tener esa comunión en el Espíritu los mismos que son de la misma fe. De lo contrario, no se puede. En primer lugar, entonces, para vivir esa comunión en el Señor como iglesia, necesitamos haber aceptado a Cristo Jesús. Esto fue lo que hizo esta iglesia. En primer lugar, para llegar a ese fin que les mencioné, que Dios estaba aún sobre la iglesia en comunión y haciendo su linda obra. ¿Qué la hizo llevar a la iglesia hasta ese punto? ¿Qué hizo a la iglesia recibir esa gran bendición y esa gloria que hasta el día de hoy le estamos predicando en este lugar y que ha sido testimonio para la iglesia de todos los tiempos? ¿Qué fue lo que la llevó a ese punto tan importante? Hermano, eso es lo que todos queremos vivir. Eso es lo que yo como pastor quiero vivir con mis consiervos pastores. Eso es lo que yo quiero vivir en la iglesia que estoy pastoreando, hermano. Eso es lo que quiero tener con mis hermanos de todas partes del mundo, que son un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Yo estoy interesado en esto. Esto a mí me bendice, porque cuando yo estoy amando de verdad y cuando tengo una comunión genuina con el Señor y tengo comunión genuina con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo, escucho una de las bendiciones tremendas que vienen a mi vida. Recibo sanidad del Señor, hermanos. Personas emproblemadas con sus hermanos, con quien sea, se mantienen enfermos, se mantienen combatidos en su opresión, en su presión, en su hígado, en su corazón, en su vía sanguínea y en todo lo que es de su organismo. Hay una tensión tremenda que enferma a la gente, pero cuando la iglesia misma vive comunión con Dios, allí le envía Jehová bendición a esa iglesia. Y una de las cosas lindas que Dios le envía a esa iglesia es sanidad divina, es alegría, es gozo, es trabajo, es fiesta, es responsabilidad. Aleluya, porque la presencia de Dios todo lo puede. Dios hace maravillas en su iglesia. Allá hay milagros, hay sanidades, hay alegría, hay gozo, hay perdón, hay reconcilio, hay crecimiento, hay desarrollo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está caminando sola, no está caminando solamente por sus pastores, por sus hombres pastores, porque la iglesia entonces está caminando con su Dios y con sus pastores puestos por Dios como pastores de esa congregación. Entonces hay vida, hay salud, hay gloria, hay alegría, hay libertad, hay unción, hay gozo, hay liberaciones, hay sanidades, hay conversiones y hay favor con todo el pueblo, porque Dios honra a su santa iglesia. Necesitamos en primer lugar entonces entender que esto no es posible si primero no hemos aceptado a Jesucristo. Si el Santo Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, dos espíritus diferentes no se pueden unir. Espíritus diferentes no pueden tener comunión. Pero dos espíritus de lo mismo pueden tener comunión. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: viene la hora, y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es en espíritu, no en la carne. Es en espíritu, no en religiosidad. Dos espíritus, el Espíritu de Dios con los espíritus que son de Él, voy a hablarle así, con lo que le pertenece a Él, pueden tener comunión. Él dice que las tinieblas con la luz con las tinieblas no pueden tener comunión. Que el templo de Dios no tiene nada que ver con los ídolos. Ay, qué duro el otro texto. El incrédulo con el que conoce a su Dios. Una de las cosas básicas, principales para la gloria de comunión en el cuerpo de Cristo es que todos seamos del mismo Padre en esa área y del mismo Espíritu. De lo contrario, no. Uno, conocer a Jesús, conociéndolo en la vida personal. Eso comienza cuando yo le entrego mi corazón a Jesús. Cuando yo reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Y reconozco a Jesús como el Salvador de mi vida. Y vengo ante su presencia con humildad, humillado, a decirle: auxilio por mis pecados. Perdón, Jesús. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Ahí comienza. Ahí se rompe la barrera. Ahí se cae la barrera. Ahí se rompe el muro de separación entre el ser humano y Dios. Ahí se cae la división que hay entre el ser humano y Dios. Comienza con la unidad con el Señor. Esa cita de Santiago 4:4 es muy dura. Es muy dura porque habla una verdad. Muy dura porque habla una verdad, pero es una verdad. Es una verdad en Dios y de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pecado separa al hombre de la presencia de Dios. ¿Quieres estar separado de Dios? Entonces el pecado. Queremos unirnos entonces con Dios, que se caiga esa barrera, que se caiga ese muro de separación entre nosotros y Dios. Pero yo no puedo tumbarla como quisieran que se cayeran los muros que hay entre México y Estados Unidos. El hombre no puede derribar el muro que hay entre el hombre y Dios. El hombre no puede pasar de aquí para allá porque el pecado lo divide de su Dios. Entonces apareció una luz en el pantano, alumbrando el universo. Aparece Jesús como la luz del mundo, a decirle al hombre que eres la luz del mundo y que hay vida, hay perdón y ayuda a reconciliarnos con el Padre. Entonces, cuando el hombre y la mujer, cuando la familia, cuando las comunidades, los caseríos, los pueblos, ciudades y naciones reconocen esa situación y miran hacia arriba y se dan cuenta que existe un Dios, entonces vienen arrepentidos y le dicen: Jesús, perdóname. Ahí se cae ese muro porque Cristo perdona. Y aquel que estaba separado de Dios y en división con Dios, enemistad contra Dios y peleado contra su Dios, enojando a su Dios y reclamando del Señor,
vuelve en paz y en reconcilio, entonces ya el hombre viene a comunión con Cristo. Eso es lo que tienen que hacer las naciones de la tierra, los llamados poderosos, los hombres del mundo, aquellos que están comprometidos con tanto pecado, aquellos que han hecho tanto daño y que han levantado una torre de pecado tremenda, de separación contra Dios por los daños que han hecho. Ellos pueden encontrar también la comunión con Dios, el perdón a través de Jesucristo. Y si todo el mundo reconociera esto y se presentara delante de Dios para volverse amigo de Dios, para hacerse amigo de Dios, para que se caiga esa pared, ese muro, esa división, Dios nos va a recibir en Cristo a todos. Y entonces comienza una vida preciosa en la vida de los hombres. Las familias cambian, los hombres cambian, los jóvenes cambian. Aleluya, la mentalidad cambia. Y entonces con Dios hay fiesta, porque hay amistad con el Dios bendito de los cielos y la tierra. Ahí comienza, reconociendo mi falta. Por eso es que si ante Dios en primer lugar no reconocemos nuestro pecado, mucho menos que delante del hombre reconozcamos nuestro pecado contra el hombre. Y si con Dios por esa razón se vuelve imposible esa comunión a causa del pecado que se permite estar allí en medio, si con Dios no se consigue esa comunión, entonces mucho menos que la podamos conseguir con nuestros seres queridos, con los hermanos llamados iglesia o con los hermanos del cuerpo de Cristo. En primer lugar, necesitamos ser perdonados por Dios para vivir comunión en Dios, en la iglesia. Si eso no es así, y somos personas descuidadas que no nos preocupamos por ello, no nos vamos a ir al cielo, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar avergonzados como las 5 vírgenes, imprudentes. El aceite llegó hasta cierto punto. Cuando se dijo que el esposo llegaba por las vírgenes, salir a recibirle, arreglaron sus lámparas y 5 de ellas dijeron: danos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Se apagan. ¿Qué es eso? No tienen acción. Falta de aceite, reserva no había, eran de corta duración con su aceite, mas las otras tenían su luz encendida, sus lámparas encendidas, sus vasijas rebosaban. Entonces la luz allí estaba. Cristo le está diciendo a su iglesia que no se descuide. Cristo viene pronto, estimada iglesia. Repito, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Jesús viene pronto. Viene por su iglesia. Está buscando a su iglesia. Está alentando a su iglesia. La anda buscando. La quiere preparar. La está preparando. Se le está anunciando. Está siendo pastoreada. Porque Dios quiere que su iglesia sea transformada en la presencia de Cristo cuando Cristo venga. Y que la presencia de Dios se glorifique en ese cuerpo hermoso. Pero es necesario vivir como cuerpo de Cristo en la tierra. Una de las cosas básicas, principales entonces, es aceptar a Jesús y botar esa barrera en primer lugar que tenemos puesta entre Dios y nosotros. Cuando viene la comunión con nuestro Padre Celestial, las puertas se abren. Los jóvenes pueden vivir esa gloria. Entre los hombres vivir esa gloria, entre las hermanas y entre todos como cuerpo vivir bajo la gloria de Dios. Un pueblo que vive en comunión en la presencia de Dios. ¿Y qué
si tuvierais amor unos para con nosotros. La marca que identificaría a la iglesia es el amor ágape, en la comunión del Espíritu, en la comunión con Dios. Y esa es la iglesia fuerte que puede prevalecer en casa quebrada, en cofradía, en Honduras, en el universo. Así como la iglesia de la Biblia ha prevalecido hasta ahora, cada iglesia local y el cuerpo de Cristo a nivel mundial puede estar firme hasta el día que Cristo venga por ella. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se levantarán gobernantes contra la iglesia, se levantarán reyes y presidentes, se levantarán príncipes, impíos, enemigos, perseguidores, asesinos en contra de la iglesia para hacerle tribulación. Pero ya fue probada la iglesia y la iglesia prevaleció porque la iglesia estaba con Cristo y no estaba sola. Dios estaba en medio de su pueblo. Lo mismo es hoy si la iglesia vive lo que es, lo que debe ser. Entonces, comunión primero con mi Padre. Escucha esto brevemente, hermano. Yo no nací con padres cristianos que hayan fomentado en mí la vida cristiana. No. Yo conocí a Jesús cuando yo ya era un joven adulto. Y para esos días, pastor, le cuento, andaba fuera de mi casa. Mi familia estaba desintegrada. Los hijos fuimos como pedacitos de algo que salimos por todas partes. Se desintegró la familia. Y la vida que cada uno vivió, y algunos viven todavía, fue dura, tremenda, que no la han superado muchos. Una noche, cuando yo andaba lejos de mi casa, sin pensar en mis padres, en mis hermanos, en mi mundo, en mi experiencia del mundo, Jesús habló a mi corazón. Y una noche de campaña en una de las ciudades lindas de Nicaragua, en la ciudad de Matagalpa, así se llama, Jesús me hizo un llamado, me invitó, me llamó, me convocó, me hizo la invitación. El Espíritu Santo trató conmigo. Yo abrí mi vida y le cuento, en mí se cumplió después lo que dijo el Señor, que Dios regresaría el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Mi amor, mi fuerza regresó, vino hacia mi familia, hacia mi madre, hacia mi padre, perdonándolos por lo que yo, como algún jovencito, pude considerar falta en ellos. Y esa unión de familia vino. Y me encontré una familia grande después, la iglesia. Pero todo comenzó cuando el muro de separación se cayó de en medio de Dios y de mí, donde Dios rompió cuando yo recibí a Cristo. Esa gloria de comunión comienza entre el hombre y Dios para que entonces vaya hacia los seres humanos. Yo quisiera darle un aplauso de verdad y de gozo a Jesús esta noche, ustedes. Comienza con el ser humano y Dios. Cuando viene para conmigo, entonces va a correr hacia mis hermanos. Hay una lectura, mis amados hermanos. Esta lectura hermosa. Primera de Juan capítulo 1. Observen breve lo que dice este texto, hermanos. Gloria al Señor. Versículo 5. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí viene. Y ahora, hermano, ¿qué más se mira? Me encanta lo que Hechos capítulo 2 revela de la convivencia de la iglesia. Dice que estaban juntos, con sencillez de corazón, con alegría, eran inspirados a estar juntos, eran inspirados a compartir alimento, eran inspirados a orar, inspirados a ayunar, inspirados a celebrar. Hermano, dice que compartían unos con otros. El problema de uno era el problema de otro, el gozo de uno era el gozo del otro, y la gloria de Dios estaba sobre esa iglesia. Y dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Dios estaba sobre ellos. Y dice, hermano, que teniendo el favor con todo el pueblo. Y algo lindo que le pone el sello que dice: y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. En otras palabras, Dios obraba en la iglesia y la iglesia hacía su trabajo. Hermano, esto lo trae el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, que hace todo ello. Pero su iglesia tiene una parte cuando yo reconozco que necesito vivir comunión con mis hermanos. Cuando cada uno en términos personales se da cuenta que conscientemente necesita vivir esa comunión en Dios con su hermano, que no es solamente con Dios, que no está espiritualizado solamente para con Dios, abandonando a la gente, no se sabe que es con su Dios y es con sus hermanos. Señor, yo lo necesito. Si yo estoy en división con mi hermano, si estoy separado, si no me cae bien, ¿y qué pasó con la diferencia que tenemos? Le voy a contar buenas noticias. Le tengo que aún en la diferencia que tengamos, porque no somos iguales, no tenemos el mismo apellido, no somos criados de la misma manera, no traemos, hermano, la misma formación de crecimiento y de nacimiento y desarrollo, somos diferentes. Pero aunque seamos diferentes y aunque vengamos de diferentes cultura, países, lenguas, colores, lo que sea, Dios en Él hace un solo cuerpo, porque Dios bota esa barrera y entonces su pueblo es uno solo, independientemente de dónde venga la gente y quién sea. Si son pueblo de Dios, hacen y viven esa comunión maravillosa con Jesucristo. Aún las diferencias, hermano, se ponen a un lado y la gente se perdona y se ama y puede vivir tranquilo. Ni me pregunté de dónde sos, quién fue tu papá, cuál es tu apellido, qué comiste cuando eras joven, cómo ha sido tu vida ya, cómo ha sido. Se ha venido a Cristo, eres mi hermano. Vamos a vivir esa comunión. La misma sangre que te cubre es la misma sangre que me cubre, el mismo amor que te cubre es el amor que me cubre. Y necesitamos acercarnos, unirnos en el amor de Dios y vivir comunión unos con otros en términos intencionados. Y en fin, hermano, veremos la gloria del Señor. Esta palabra yo se la dejo esta noche a usted. Le quede en sus manos. Y yo sé, hermano, tengo testimonio de que Dios está entre ustedes y que la presencia de Dios está con ustedes. Pero estoy seguro que Dios está preparando esta iglesia para cosas grandes. Y aparte de su preparación que está haciendo Dios para cosas grandes, la está preparando para encuentros con Cristo. Y solo un pueblo que vive en comunión con la presencia de Dios y con su mismo Dios verá la gloria de Dios. De lo contrario, no, mis hermanos. Todo se quedará. Todo lo que hayamos hecho en son a Dios o dirigido a Él, pero nunca tuvimos en su santa voluntad, tendremos problemas entonces que Dios nos va a hacer cuenta. Es tremendo lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Si en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre. En tu nombre echaba fuera demonios y hacía milagros. Y dice que le va a decir, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca estuvieron con Él. Y eso se va a ver muy pronto. Dios quiere que su iglesia entonces se maneje al margen de ello, viva al margen de eso, que su Dios la necesita, viviendo bien en su presencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Viviendo en amor, viviendo en comunión. Y eso es una fuerza, un poder de gloria, porque Dios estará allí y va a estar allí bendiciendo su iglesia. Que Dios siga bendiciendo esta congregación. Dios siga bendiciendo a sus pastores, a sus líderes, a sus ministros.
Y que la presencia del Padre se siga moviendo entre el cuerpo de Cristo, moviendo entre la familia. Y que la presencia poderosa de Dios se glorifique en esta comunidad, se glorifique en este pueblo. Y que la iglesia en este lugar, siempre en Dios, sea el instrumento que Dios tiene en este lugar para llevarle el evangelio a las almas que tanto necesitan. Y con la ayuda del Señor, Él se encargará de que la iglesia se expanda, llevando el evangelio y recibiendo en su seno a todo aquel que viene a vivir para Cristo. Dios me lo bendiga, estimada iglesia.